Bien, hermanitos, vamos a... Recuerden que todas las dudas apúntenlas y las aclaramos al último, ¿sí? Por favor. Vamos a tener un estudio que se llama Tomar control de las cosas. Y esto te va a dar una lección porque empieza la visión de la iglesia con unos textos que son muy importantes, pienso, para la visión, puesto que es ahí, atrásito del libro de Job, está el libro de Esther. Y el primer texto de nuestro estudio, pues es en el libro de Esther, en el capítulo 1. Pero te voy a contextualizar para que comprendamos el estudio de qué es lo que la Escritura dice respecto de este texto, que dice: pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme al lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Te voy a explicar. Esther, este libro, primero, está en el tiempo del rey Asuero y de su esposa. El rey Asuero tenía una esposa que era la reina, un rey que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 125 provincias. Dice el versículo 1, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y principales príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo, la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. ¿Sabes cuánto es eso? 6 meses. Imagínate, 6 meses se lamentó de fiesta este hombre, mostrando la grandeza de su reino. Entonces, en esta fiesta se daba de beber, dice, daban de beber en vasos de oro, en vasos diferentes unos de otros, mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de la casa, que se hiciera según la voluntad de cada uno, o sea, si querían o no querían beber. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre de vino, mandó a Meumán, Biztha y Jarboná y Bigta, a Bactas, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajeran a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes la belleza, su belleza, porque era muy hermosa. Mas la reina no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban juntos a él Cársena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Mersena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey, y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué había de hacer con la reina Basti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina,
sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poco la estima de sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vesti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vesti no venga más delante del rey y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído de todo el reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a su marido, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirme su autoridad en su casa, y que se publique esto en la lengua de su pueblo. Este es el primer texto con el que comienza la visión de la iglesia, pero está en este contexto. Quiere decir que en ese tiempo la mujer rebelde que no quiso hacer caso a la palabra del rey fue destituida del reinado, por una vez que la mandó a traer el rey y no quiso ir. Y entonces después se desenvuelve la historia que Esther, que era sobrina de Mardoqueo, que era un judío traído por Nabucodonosor en el cautiverio con este rey, pues tenía a su sobrina Esther, que no era su hija y que él la adoptó como hija. Y entonces después de ahí, en un llamado que hizo después el rey Asuero, pues la escogió a ella. Y ya de ahí pues vemos otra historia. Pero entonces aquí lo que la visión de la iglesia dice es que primero tenemos que tomar la autoridad en nuestra casa. Los varones tienen que tomar la autoridad en su casa. Es una orden de parte de Dios. Este rey, pues se ve que la autoridad estaba a la altura. La mujer rebelde que no quiso obedecer fue destituida, y entonces vino después por eso a reinar con él Esther, quien defendería después al pueblo de Israel de una manipulación ahí de Amán. Entonces esto, hermanitas, es para la casa. Se debe establecer en todo. Cuando te dice Dios te manda a servir, se debe de equilibrar bien la autoridad en la casa. La autoridad en la casa es del varón, no de la mujer. Tenemos que tener en cuenta esto. ¿Para qué otra cosa necesitamos autoridad? Para enseñar. Dice la visión de la iglesia, para enseñar. La autoridad para enseñar, vamos ahí a Mateo 7:29. 7:29. Aquí está 7:29, fíjate lo que dice. En el 7:29 te voy a leer desde el 28, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí recuerdas cómo Cristo les decía a los escribas y fariseos? Sepulcros blanqueados, por fuera tienen mucha blancura y por dentro tienen huesos y muerte. Les decía que ponían carga en los demás y ellos no lo cargaban. Y te voy a ver más o menos uno de los contextos en el cual está el capítulo 7, es del 13, cuando dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En ese sentido estaba predicando Jesús. Estaba predicando la regla de oro de la oración.
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más el Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, así también haced vosotros con ellos. Por eso, porque esto es la ley y los profetas. El juzgar, decía en el 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgas serás juzgado, y con la medida con la que mides serás medido. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo propio? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este es el capítulo 7. En ese contexto está el texto que te digo, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Te voy a explicar quién da la autoridad. A ver, tú dime quién gobierna. Dios. Desde el principio de la visión de la iglesia. Dios. Entonces, ¿la autoridad quién te la da? Dios. ¿Quién le daba la autoridad a Jesús cuando decía, yo no hago nada que no me diga el Padre? Yo no hago nada que no reciba del Padre, ningún mandamiento, sino lo que recibo del Padre. Entonces tú como sierva, yo como siervo de Dios, no debo de tener otra alternativa más que decir y hacer todo lo que la palabra de Dios dice. Y si Dios dice que es estrecha la puerta por donde debo de entrar por una puerta estrecha. Entonces aquí te voy a decir que dice, porque les enseña como quien tiene autoridad. ¿Por qué tenía autoridad Jesús? Porque vivía en santidad y el Espíritu le asistía. Cuando tú tienes autoridad o tienes discernimiento o tienes algo que te atañe de parte de Dios, es porque Dios te lo da, no por tus grandes capacidades humanas. La gente se gloria y se jacta de sus capacidades humanas. Pero ahorita te voy a mostrar en un texto adelante cómo Cristo decía. Entonces aquí dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Quiere decir, Cristo era congruente. Si nosotros no somos congruentes con nuestra manera de vivir y nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar, no somos de Dios. Ahora, todo mundo tenemos tentaciones. Pero los que están en Cristo, que son nuevas criaturas, la autoridad la van a demandar de parte de Dios. ¿Tú tienes tentación de pelear? Dios te puede ayudar para que tú no pelees. Siempre te están queriendo atosigar para hacerte enojar. Dios te puede ayudar a ti a no caer en eso, porque tú ya eres de Dios. La gente que no es de Dios, que no tiene a Dios, cae por su propia carne. La regla de oro es, pedid y se os dará, orad sin cesar. Cuando tú oras y te metes con Dios, tiempos especiales para Él, entonces Él te puede proteger de esas tentaciones, de cualquier tentación que tú tengas. Todas las personas tienen tentaciones porque son acostumbrados a vivir en pecado durante mucho tiempo. Entonces el diablo sabe, el demonio sabe de tu debilidad, sabe de lo que tú padeces y entonces te empieza a molestar por ahí. Pero Dios te va a dar la autoridad cuando tú renuncies. ¿A qué? A eso que también te produce placer, que es el pecado. Porque a veces produce placer el decirle de cosas a alguien. Ese placer manzano es el que tú tienes que renunciar. Señor, tú te crucificaste. Tú dijiste, perdónalos porque no saben lo que hacen, te dejaste golpear. Y tú dijiste que a mí también me iba a pasar eso. Porque Cristo dijo, donde yo estoy,
mi siervo también está. Y sus apóstoles, unos fueron crucificados hasta boca abajo. Entonces dice, el mundo no te conoce porque no me conoce a mí. No quieren conocer. Entonces la autoridad, ¿quién te la va a dar? ¿Tu santidad? ¿Tu vida en Cristo? Y Dios te va a dar la autoridad porque Él es el que gobierna. Entonces vas a empezar a enseñar con autoridad. ¿Cuándo qué? Cuando seas congruente, cuando tu modo de vivir sea igual a tu modo de predicar. Y cuando sepas que el poder de Dios para detener la tentación es real. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Velad y orad para no entrar en tentación. Ese es lo que nosotros tenemos que hacer, lo que hemos estado aprendiendo también a través de caídas, de errores, porque no vivimos en la iniquidad ni nos estamos jugando la doble máscara. El diablo te quiere estorbar tu carácter, pero eso Dios lo va a quitar, es una promesa. Aférrate a las promesas de Dios, aferrémonos a las promesas de Dios y entonces Dios nos enseña como quien tiene autoridad, esa autoridad delegada que tiene que ver con las cosas que uno vive. El fariseo y el escriba pues, eran gente que hablaba, pero que no vivía. Decía el Señor, haz lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos hacen, porque ellos hacen y dicen una cosa distinta. ¿No? Vamos allá a Mateo. Marcos 1:27. Marcos 1:27. Vamos a ver qué dice. Dios, mira. Dice, ¿por qué te digo que Dios te va a dar autoridad? Porque ustedes ya han estado, algunas de ustedes ya han estado de frente al demonio y lo han reprendido. ¿Cierto? Entonces fíjate cómo dice aquí el 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a que los espíritus inmundos que manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Dios te va a dar autoridad. ¿Qué dice la palabra de Dios? En mi nombre echarán fuera ¿qué? Entonces esa autoridad te la va a dar Dios. Acuérdate que Cristo dijo, esto y más harán porque yo voy al Padre. Tú debes demandar de Dios. En la regla de oro, pedid y se os dará. Debes demandar de Dios la autoridad para reprender al demonio. No pelearte con tu prójimo, ni con tu esposa, ni con tu esposo, ni con tu hermano, ni con tu hermana, ni con tu tío, ni con el vecino, ni con nadie. Debes reprender al demonio. Porque aquí Cristo dice, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda y aún a los espíritus inmundos y ellos le obedecen. Ahora, Dios, esto que te estoy diciendo, Cristo lo delegó a sus discípulos. Ve Mateo 10:1. Fíjate lo que dice. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Tú quieres ser discípulo de Dios, tú estás así para ser discípula, para ser discípulo de Dios, para ser sierva de Dios. Entonces debes demandar, si Dios te va a mandar a servir, que esa autoridad que Él tiene delegada, te la dé para poner en paz lo que sea en tu casa. Los hombres tienen que tomar la autoridad en su casa. Si no es un marido de Dios, la autoridad delegada de Dios es para que tú expulses, reprendas, eches fuera los demonios de tu casa. Pero primero hay que echar el demonio de uno mismo. Y yo estaba platicando ahora con un pastor y le decía, mira hermano, a mí la renuncia a todo lo que es del mundo impide que ningún demonio me posea. Porque yo renuncio a toda obra del diablo.
Inmediatamente que yo cometo un error, voy y confieso. La palabra de Dios dice, el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces el demonio no te puede poseer si renuncias a todo el mundo. Quiere decir, si tú tienes algo o alguien más arriba de Dios, ponlo abajo de Dios y pon a Dios arriba. Primero Dios y después todo lo demás. Dinero, poder, todo lo que existe en el mundo. Y entonces todos se asombraron de tal manera que decían, ¿y esta doctrina qué? ¿Cómo es? Que aún tiene autoridad para que los espíritus inmundos le obedezcan. ¿De quién era esa autoridad delegada? ¿Pero qué hacía Dios? Que Cristo, ¿qué hacía? Todos los días obedecer al Padre. Si nosotros queremos tener autoridad, tenemos que ser gente bajo autoridad. Porque Cristo estaba bajo la autoridad del Padre. Entonces Él tenía autoridad sobre los espíritus. Tú tienes una línea de autoridad como mujer. Dios el Padre, cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer y la mujer cabeza de los hijos. Si tú no obedeces esa autoridad, entonces ve lo que pasó con la reina. La desecharon y la cambiaron por otra. Porque no tienes una autoridad de varón, de Dios. En este caso, si no tienes marido, tienes una autoridad que es Dios, Cristo, tu pastor. Y tú la autoridad de tus hijos. Porque así ha puesto Dios la autoridad. Entonces, si tú no te sometes a la autoridad, ¿cómo quieres tener autoridad? Cristo tenía autoridad sobre los espíritus inmundos porque Él estaba bajo autoridad. Por eso nosotros siempre tenemos una autoridad, los pastores tenemos una autoridad, un pastor. Y él a su vez, el obispo así. Entonces, esa es la autoridad que Cristo delegó ¿a quién? A sus apóstoles. Autoridad sobre los espíritus inmundos. Vamos a ver qué dice, sí, ahí en Mateo 10, 1. Espérame. Mateo 10, 1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Siempre delegada la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Ser gente de autoridad, bajo autoridad. Ahora vamos a ver qué dice Juan 19:11. Fíjate, este es cuando ya Jesús está delante de Pilatos y dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me entregó, mayor pecado tiene. ¿De quién es la autoridad? ¿De dónde viene? Y aún le dijo a un impío, que era Poncio Pilato, quiere decir que nada, ni una hoja se mueve sin la voluntad de Dios, del árbol. Eso tienes que tenerlo por fe, que nada sucede, dice el pastor Israel, no hay maldición sin causa. Si algo te pasa mal, es porque algo anda mal. Solamente que te pase lo que a Job, pues ya, Dios tratará. Que de repente pasen cosas pero casi siempre es porque uno no observa la autoridad. Quiere decir que no obedeces. Te dice uno algo que dice Dios y dices, no, yo mejor primero que Dios. Lo que dijo la mujer esta, lo mandó traer el rey y dijo, yo no voy. Y entonces el rey dijo, a ver,
Le preguntó a los sabios y ¿qué dijeron los sabios? No, deséchala. Y el reino decidió solo. Y el reino decidió solo. En el consejo, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fue dada desde arriba. Entonces tú ninguna autoridad vas a tener sobre los espíritus si no te es dada por Dios, delegada por Dios. Pero acuérdate, Dios va a delegar en ti si tú obedeces. Si tú eres fiel a Dios, entonces tendrás potestad. ¿Sobre qué? Sobre los espíritus y sobre la oración y sobre lo que pidas, y lo que pidas se te dará. Pero siempre con una autoridad delegada. Ahora vamos a ver Romanos 13:3. Esto tiene que ver con la autoridad del mundo. También tú y yo tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades, a los policías, no tenemos que ser rebeldes, hay que respetar y orar por ellos. ¿Por qué? Porque dice, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien. O sea, si haces el bien, no tienes de qué preocuparte. Si obedeces, no tienes de qué preocuparte. Si no robas, no tienes de qué preocuparte. Si te portas bien, si no insultas, si no eres peleonero, no tienes por qué preocuparte. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea, ¿quieres no tener temor a la autoridad o al castigo más bien? Pórtate bien. ¿Quieres que no caiga el juicio de Dios? ¿Quieres que no caigan las maldiciones o que te estorbe el diablo de más? Pórtate bien. ¿Qué es? Obedece a Dios. Obedece a la autoridad para que después esa autoridad delegada a ti como sierva de Dios te dé la potestad ¿de qué? De hollar serpientes y escorpiones, echar fuera demonios, sanar gente. Te decía yo, en las rodillas de algunas mujeres se han levantado iglesias y ministerios poderosos. Cuando hay mujeres dedicadas, mujeres santas, mujeres que se dedican al servicio de Dios. Amén. Ok. Ese es el 13:13. Vamos allá, 1 Corintios 11:10. ¿Era 13:13 o 13:13? 13:3. ¿Qué dice? 1 Corintios 11:10. Dice, primero te voy a contextualizar desde el versículo 2 que dice el atavío de las mujeres. Dice, os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí, retenéis las instrucciones tal como las entregué. Quiere decir, cuando te den una orden no la transgiverses. No hagas lo que, no seas sabio en tu propia opinión. Te dan una orden, cúmplela como tal, no la cuestiones. Dice, porque retenéis las instrucciones tal cual os las entregué. ¿Sí? Quiere decir que hay gente que le dan una orden y hace lo que ella quiere. Le dicen, haz esto y hace lo que ella quiere. Siempre sabios en su propia opinión, no tienen la costumbre de obedecer a la autoridad. Por eso tantos problemas. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Sí? ¿Te queda claro? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiere rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón.
porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Quiere decir, en la creación, Dios hizo a la mujer de la costilla de un varón. Entonces dice, pero tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón ni la mujer ni el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubierta la cabeza? La naturaleza misma te dice, ¿no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por lo contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo les dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Entonces aquí lo que yo quiero que veas es que al último el apóstol dice que la autoridad viene delegada ¿de dónde? De la cabeza, que es Cristo, del varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Sí te queda claro ahí la autoridad? ¿Cómo está? Entonces, si vemos ahí... ¿La mujer no tiene autoridad? La mujer tiene una autoridad, que es el varón, y Cristo es la autoridad del varón, y Dios la cabeza de Cristo. O sea, sin el varón no tiene autoridad. Si no eres casada, tu autoridad es tu pastor, en tu trabajo tu jefe, y Tú no tienes como mujer. si no eres casada. Ahorita lo aclaramos eso. Entonces, esto viniendo de todo el contexto, ¿sí? Pero tú tienes autoridad como mujer ¿de qué? De echar fuera al demonio, de orar por enfermos y que sanen. Dios te va a dar la autoridad sobre los espíritus si tú te sometes a la autoridad que Dios te dice, que son el varón, como tu esposo, o el pastor, en caso de ser una mujer sin esposo en la iglesia. Dios te da autoridad si tú te sometes a autoridad. No te va a dar una autoridad si tú no te sometes a la autoridad. Dios delega una potestad poderosa en las mujeres de oración, de intercesión, de sanidades. Unos dones tremendos tienen las mujeres, pero si se someten a la autoridad, como Cristo. Cristo decía, yo no hago nada que no me diga el Padre. Tú tienes que sujetarte a un pastor que esté sujeto a Jesucristo. Si tú tienes un pastor que está sujeto al demonio, que te quiere robar el dinero, que te quiere extorsionar, que lo ves pecando y ahí como si no pasa nada, ¿yo para qué quiero eso? Entonces Cristo se sometía al Padre como autoridad. Entonces a ti te va a dar autoridad Dios. No es que Dios no neutralice a las mujeres, al contrario, Dios le da a las mujeres unas bendiciones, pero que a los hombres ya quisiéramos. Unas bendiciones grandes, una capacidad de interceder, de echar fuera demonios, de orar por enfermos, de educar niños. No, es una cosa pero extraordinaria. Pero si la mujer no se somete a la autoridad que Dios dice, pues Dios no le va a delegar autoridad. Y ahorita vamos a ver el otro. Que vamos a ver es... Vamos a ver aquí. Vamos a ver Mateo 8. Mateo 8, 9. Fíjate, Mateo 8, 9. Te voy a decir cómo está el romano que le decía al Señor, Señor, tengo a mi siervo enfermo, sánalo. Y decía, vamos, dijo Jesús, vamos por él. Y dijo esto, el romano dijo, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y a este y al otro ven, y el otro viene, y a mi siervo haz esto y lo haz.
Pero ¿qué dijo el centurión? Que era, yo soy un hombre bajo autoridad y también tengo autoridad sobre soldados. Por eso le dijo al Señor, Señor, no soy digno que vayas a mi casa. Tú di la palabra, porque yo soy un hombre bajo autoridad. Si nosotros no estamos bajo autoridad, perdemos. Si yo no estoy bajo la autoridad de mi pastor y la autoridad de Dios, me empiezo a envanecer en mi propio mundo y me pierdo. ¿Por qué? Porque no soy bajo autoridad. Todos los grandes jefes han sido gente bajo autoridad. Y lo dijo el romano, Señor, yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Ese es el sentido de que tú como mujer tengas bendición si te sujetas a la autoridad que te toca. Pero cuando la mujer y el hombre no vemos el tener una autoridad como la bendición, lo vemos como una agresión o como machismo. No, pues esto no es humano, esto es de Dios. Dios te va a dar autoridad si tú te sometes, como el romano decía, yo soy un hombre bajo autoridad, pero también tengo gente que mando. No puede haber satélites, esto es un cuerpo en el cual la cabeza es Cristo. La iglesia es un cuerpo en el cual la cabeza es Cristo y la cabeza de Cristo es el Padre. Entonces aquí vamos a ver Tito 2:15. Ahí adelante de Timoteo, Tito 2:15. Vamos a ver lo que dice, mira. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. ¿Qué era lo que estaba exhortando? Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Palabra sana y irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, agradando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Tú como mujer, si te sometes, si te sujetas a la autoridad, vas a tener autoridad ¿para qué? Para reprender, para exhortar lo que está en el Evangelio. Pero si tú no te sujetas y quieres que el otro se sujete, entonces tú estás como los fariseos, porque dice que ellos ponían carga en el otro que no cargaban ellos mismos. Es lo que decía Jesús. Tú no tienes autoridad y quieres tener que el otro tenga autoridad. No, te tienes que sujetar a tu autoridad. ¿Quiénes son tus autoridades? El Padre, Cristo, tu pastor, cualquier hombre de Dios que tengas, tu esposo, y después tú tendrás autoridad. ¿Para qué? ¿Yo dónde voy a tener autoridad? Decía Leti, que nosotros no tenemos autoridad. No sabes la autoridad que Dios te va a delegar si tú te sometes a la autoridad. Porque este es un lineamiento de autoridad. Este es como el romano. Yo soy bajo autoridad y tengo ¿quién? Mando aquí. O sea, las madres solteras y Sí. los que somos solteras, ¿qué? Pues esa es la autoridad que Dios te va a dar si tú te sujetas. Por eso están los pastores. Sujétate al pastor y luego después Dios te va a dar a través de tu sujeción a la autoridad los dones de ¿qué? De evangelismo, de oración, de intercesión,
O sea, te va a dar autoridad espiritual. ¿Qué quedamos en los primeros versículos que leímos? Que Dios le dio a sus discípulos autoridad ¿sobre qué? Sobre los espíritus inmundos. Y ahora, por último, te voy a leer un texto que viene para que no sea una autoridad para destruir. Vamos a ver ahí 2 Corintios 13:10. ¿La mujer le tiene que hacer caso a todo lo que diga el hombre? Espérame, eso te lo respondo después. 2 Corintios 13:10. Fíjate qué dice. 13:10. Porque esto os he escrito estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. La mujer le tiene miedo a la autoridad porque siempre ha tenido personas con autoridad que la han destruido. Todas las mujeres no quieren someterse a ninguna autoridad de varón. Autoritarismo. ¿Por qué? Porque la autoridad que han tenido las ha destruido. Entonces aquí el Señor nos exhorta de esta manera. Porque esto se escribo estando ausente para no usar de la severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación, no para destrucción. Quiere decir que los pastores estamos para edificarte, para bendecirte, para darte palabra de Dios, como cuando la gente iba con los profetas. Nosotros tenemos un don, por eso nos pusieron como pastores. ¿Para qué? Para dar al pueblo bendición. Pero si tú tienes una representación social de los hombres, todos hechizos que te han tocado porque son puro varón maltratador y puro gritón y pura cosa de esa, pues entonces acá en el Evangelio Dios dice no. A nosotros como pastores dice que la autoridad es dada por el Señor para edificación del pueblo, para edificarte, para hacerte bendición, no para destruirte. Entonces quiere decir que hay una autoridad que destruye. Amén. Entonces esa autoridad que destruye es esto que le llaman el autoritarismo, la imposición. Ahora, ¿cómo vas a pedirle a una persona que se sujete a un varón que no conoce a Dios? En este sentido no se puede. Porque al no tener la autoridad de Dios, ¿cómo van a tener ellos autoridad? Pues no, ellos tienen su autoridad cultural, lo que les ha enseñado la cultura de su familia. Y pues muchos son machines porque vienen del machismo. Entonces, pero acá la autoridad en la iglesia no es así. La autoridad es espiritual. Tú quieres tener autoridad de manera que estés en la regla de oro que decía Jesús: pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Todas esas bendiciones tienes que tener tu autoridad clara. La autoridad del varón en la iglesia de Cristo es protección para las mujeres. No es destrucción, es para nuestra protección. Sí, es edificación, dice acá el Evangelio. No es una agresión. Entonces, eso equivale a una promesa, ¿no? La última promesa que está acá, Apocalipsis 2:26, vamos a ver la promesa. (2:26) dice la palabra de Dios: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El que venciere. ¿El que venciere qué? Las tentaciones. El que orare, orad sin cesar. Orad, velad para no entrar en tentación. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Orad sin cesar. Pide y se te dará. Pero primero tienes que pedir por poseer tu tierra. Acuérdate que esta tierra sea removida para que entre la semilla, como lo vimos en la
en la parábola del sembrador, dice que la semilla es la palabra, la tierra eres tú, pero que hay gente que pues no, cayó entre espinos, cayó a un lado del camino, pero hay tierra que cayó la semilla y dio fruto a 100 y 60 por uno. Entonces tu tierra eres tú. ¿Qué hay que hacer? Quebrar toda esa cosa dura que tienes, pedirle a Dios, Señor, quiebra lo duro que hay aquí. Y acuérdate que aquí no es autoayuda, no son tus fuerzas. Dios dice que Él va a poner un corazón nuevo. Entonces tu petición y la mía, Señor, ablanda mi corazón, llénalo de amor, déjame resistir, no nos metas en tentación, dice el Padre nuestro, mas líbranos del mal. Entonces, pero siempre reconocer la autoridad inmediata es lo que te va a traer a ti bendición para que Dios no te deseche. ¿Por qué desechó Dios a su pueblo muchas veces? Por rebelde y por idólatra. Porque andaba buscando otros dioses que se llaman lo que quieras, Baales. ¿Sí? Primero, dinero, poder, lo que quieras. Entonces, tomar control de las cosas quiere decir que Dios te va a dar control, te va a dar autoridad en tu hogar si te sometes a su autoridad, tanto como varón como mujer. Te va a dar autoridad para enseñar. Quiere decir, si vives en santidad, Dios con su espíritu te va a respaldar para que lo que digas sea aceptado y haga efecto la semilla. Te va a dar autoridad sobre los espíritus. ¿Sí? O sea, quiere decir, te va a dar autoridad para liberar a la gente, para liberar a los cautivos. Esas son las tres áreas de la visión de la iglesia que está en tomar control de las cosas. La autoridad en tu casa, la autoridad en la enseñanza y la autoridad para liberar a los cautivos del demonio, de los espíritus inmundos. Y toda la palabra de Dios habla de espíritus inmundos como espíritus que poseen y que enferman a la gente. ¿Sí? Espíritus inmundos, ¿puedes explicar tantito? Sí, ahorita te explico. Los espíritus inmundos son todo aquel espíritu que causa rebeldía. Dice que el espíritu del anticristo está en la gente que no quiere obedecer a Cristo. Todo el que no quiere obedecer a Cristo trae el espíritu del anticristo. No hay más. Es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia y ya está en el mundo, falta que tome carne. Pero ese espíritu que hace que la gente no obedezca es el espíritu del anticristo. El que no obedece a Cristo pues es anticristo. Entonces no lo quieren obedecer. Dios dice, sométete a tu autoridad, mira esto y esto. Entonces si tú te sometes a tu pastor, te sometes a tu iglesia, oyes la enseñanza de Dios, la llevas a cabo, Dios te va a dar autoridad en tu casa. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios dice, por ejemplo, de las mujeres que tienen un marido que no es de Dios. ¿Qué dice Dios? No te separes. Más bien sé ejemplo para que él se convierta. Y si lo dice la palabra va a ser cierto, pero mientras tú te tienes que sujetar a tu autoridad. ¿Quién es tu autoridad? Tu pastor, Jesucristo, tu Dios, la palabra, la fidelidad, la constancia en las cosas de Dios. Dios te dice, ve a todas, ¿no? Por ahí acuérdense de los grupos, decían, para ir a una buena corrida de toros, para encontrarla hay que ir a todas. Acá quieres agarrar una predicación buena, que sea para ti, que Dios te hable, ve a todas. A todas las predicaciones hay que ir, a donde nos toca. ¿Para qué? Para que Dios te hable. Dios lo que quiere es hablar a través de su palabra, ¿no? Entonces aquí lo que dice por último es que toda esa autoridad es ¿para qué? Para edificación, no es para destrucción. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Este fue el tema de tomar control de las cosas, el estudio número 8 de la visión de la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu visión, Señor, y te damos gracias porque cada vez es más claro el camino que tú quieres que nosotros recorramos, y uno de ellos es que nos sometamos a nuestra autoridad, Señor. Ayúdanos a someternos a nuestra autoridad, porque al último todo viene de ti, Padre. Tú lo acabas de explicar en tu palabra. Tanto el varón como la mujer, de todos modos, sea uno primero o otro después, todo viene de ti, y la autoridad principal eres tú. Y lo que tú nos digas, Señor, permítenos hacerlo. No nos permitas nada más, Señor, oír y hablar.
Permítenos llevarlo a cabo, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido porque tu Espíritu Santo nos lleve al hacer, porque tu palabra dice que el que hace tu palabra lo compararás con un hombre prudente que edifica en la roca, y nosotros sabemos que la roca es Jesús, y nosotros queremos edificar en Cristo porque queremos ser sus discípulos, conocer la verdad y que la verdad nos haga libres de toda opresión y de toda posesión del demonio y de toda tentación. Ayúdanos a velar y orar para no entrar en tentación. Ayúdanos a resistir al diablo para que huya de nosotros en toda tentación, Señor. Y en el nombre de Jesús aquí estamos, Padre, para amarte, alabarte y solicitar de tu presencia, que es lo más valioso. Yo te pido que bendigas a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, haciendo buena siembra, y que nosotros, Señor, veamos que tú eres el que haces crecer, porque el crecimiento solamente lo das tú. Nosotros únicamente podemos sembrar y podemos regar. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por esta noche. En el nombre de Cristo. Amén y amén.